Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo el bendito y el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Después de haber tenido un fin de semana, yo creo que maravilloso, por lo menos nosotros aquí en Fuerteventura. Aquí en España ayer recordábamos el Día de la Madre, estábamos celebrando el Día de la Madre y bueno, tuvimos un culto donde pudimos recordar la importancia que tiene la madre en una familia. Vamos a pasar rápidamente a compartir lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y hoy nos vamos a centrar en el versículo 15, pero no quiero leerlo sin dejar de leer el versículo previo, el versículo 14, porque van unidos totalmente, es una profecía conjunta, así que vamos a leer desde el 14 y luego vamos a leer el 15. Dice así Mateo 13, 14. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora sí vamos a leer el versículo 15 que dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Jesús sigue respondiendo a los discípulos que le preguntaron que cuál era la razón por la cual ahora el Señor estaba enseñando a través de parábolas. Y el Señor, pues ahora lo que está haciendo es recordarles una profecía que Isaías da en el capítulo 6, en los versículos 9 y 10, que la dio siglos atrás. El Señor les dijo que de la misma manera que en los tiempos de Isaías había personas cerradas a las cosas de Dios, hoy en día también las sigue habiendo. Jesús dice que hay personas que tienen el corazón engrosado. Engrosado significa endurecido. Hay personas que están cerradas en su mente, cerradas en su corazón a las cosas de Dios y que no pueden oír, ni ver, ni entender por más que se les hable acerca de Dios. Pero este endurecimiento del corazón, ojo aquí, es voluntario. Es una decisión personal que la persona ha tomado contra Dios y contra su palabra. Es cierto que hay casos en la Biblia en los que es Dios mismo quien endurece el corazón de las personas, como por ejemplo el caso de Faraón. La Biblia dice en el libro del Éxodo, capítulo 10, versículo 20, que Dios endureció el corazón de Faraón y lo hizo con el fin de liberar a su pueblo. Dios a través de Moisés intentó que Faraón entrase en razón, intentó que Faraón voluntariamente diese libertad al pueblo de Israel. En repetidas ocasiones se le dio la oportunidad a este hombre, a Faraón, para que reconociese a Dios. Pero como no quiso y como se negó en dar libertad al pueblo, pues Dios no tuvo otro remedio que endurecer su corazón para así poder llevar a cabo su plan de libertar a su pueblo. Y es que nosotros tenemos que aprender un principio fundamental, y es que Dios siempre gana. Tengamos claro que con Dios no hay negociación alguna. Si Dios dice una cosa, al final por las buenas o por las malas eso se va a llevar a cabo. Esto es, entre otras cosas, el mensaje que nos transmite el libro de Jonás. Dios ordenó a Jonás a ir a una ciudad llamada Nínive. Pero como bien sabes, Jonás dijo que no, y se empeñó en decirle a Dios que no, e hizo todo lo que estaba en su mano para decirle a Dios que no, que él no iba a Nínive. Pero al final todos sabemos cómo y dónde terminó Jonás, ¿verdad? En Nínive. Entendamos que cuando Dios dice algo, sí o sí se llevará a cabo. La Biblia dice en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 10, que todas y cada una de las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así que cuando Dios habla, hemos de hacerle caso. Nos guste o no, siempre tenemos que obedecer la palabra. La Biblia enseña a través del profeta Jeremías, en el capítulo 42 y en el versículo 6, que en un momento dado el pueblo dijo: sea bueno o sea malo,
a la voz del Señor nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Desobedeciendo o rechazando a Dios y a su palabra, lo único que vamos a lograr es que nuestro corazón se engrose, se endurezca. Cuando uno se empecina en ir contra Dios, en ir contra la Biblia, dice la carta a los Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 26, que Dios entonces tiene que entregar a esas personas a pasiones vergonzosas. Tiene que endurecer sus corazones para que no sean un obstáculo en el reino de Dios. Hay un dicho que dice, o aportas o te apartas. Y este dicho bien sirve para el devocional de hoy. Dios quiere que aportemos en las cosas de Dios. Dios quiere contar con cada uno de nosotros para así poder llevar a cabo su preciosa obra. Pero si no lo hacemos, Él tarde o temprano tendrá que apartarnos para que no seamos un estorbo en el camino. Jesús les dijo a los discípulos que estaba enseñando a través de parábolas, porque había llegado un momento que los religiosos ya no estaban dispuestos a creer en Él. Y por lo tanto ya sus corazones se habían engrosado, ya se habían endurecido esos corazones de los religiosos. Y por ese motivo ya no podían ser sensibles a las cosas de Dios, ya no podían ver, ya no podían escuchar y ya no querían, mejor dicho, entender todo aquello que la palabra de Dios dice. Alguien dijo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en este caso es totalmente cierto. Hay personas que no disciernen las cosas de Dios porque quizá todavía no las entienden en su plenitud. Pero es que después hay otras personas que voluntariamente han endurecido sus corazones. Se han rebelado contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y entonces por más que les hables, por más que les digas, por más que les muestres, nunca entrarán en razón. Pero lo que estas personas no se dan cuenta es del gran peligro que esto conlleva. Que como dice Jesús en este versículo 15 que estamos tratando en el día de hoy, al final endurecer nuestros corazones nos lleva a que no podamos convertirnos y que Dios no pueda obrar en nosotros. Hoy parece que se ha puesto de moda ser ateo, ¿verdad? Y aunque haya muchas personas presumiendo de su ateísmo, la Biblia enseña en el Salmo capítulo 14 y versículo 1 que solo un necio puede decir en su corazón que no hay Dios. Mira, si en pleno siglo XXI, con toda la información que hay, con toda la ciencia que hay, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, todavía hay personas que niegan a Dios y su poder y su palabra, mira, déjame decirte con todo mi respeto que esa persona es una necia, es un necio. Si a estas alturas de la vida, viendo cómo está este mundo patas arriba, todavía tú dices en tu corazón que no hay Dios, que no existe Dios y que no necesitamos de un Salvador para nuestra vida, es que te falta mucho, pero que mucho entendimiento. De estos versículos aprendemos, entre otras muchas cosas, que Dios nunca se va a detener. Él no va a parar su preciosa obra por causa de aquellas personas que no quieren creer o que se oponen a las cosas de Dios. Más bien lo que hace Dios es permitir que sus corazones se engrosen, que sus corazones se endurezcan para que viendo no vean, escuchando no oigan y que sus corazones no puedan entender la sabiduría de Dios. Así que por favor, nunca te avergüences de tu fe en Dios. Porque si de algo se tiene que avergonzar la gente, es de decir la gran necedad de que no hay Dios. Nosotros creemos en un Dios que está vivo, no está muerto, no es un Dios inexistente, creemos en un Dios de poder, un Dios que ha vencido aún el imperio de la muerte, creemos en Dios y a ese Dios es al que predicamos, enseñamos y le decimos a la gente que crea en Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este fin de semana que nos has hecho pasar donde tu presencia ha estado con nosotros.
Te queremos bendecir, te queremos adorar, Señor. Y oramos en esta mañana en el nombre de Jesucristo, que no permitas nunca que nuestros corazones se endurezcan a ti o a tu palabra. Haznos ser cada día más sensibles a tu voz, que viendo podamos ver, que escuchando podamos oír y podamos entender tu obra en esta tierra, tu palabra en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a seguir haciendo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido el favor, te ruego que me compartas de qué se habló ayer en tu iglesia. Ya te he dicho al principio del devocional que nosotros estábamos celebrando ayer el Día de la Madre y tocamos un aspecto así del Día de la Madre, de la importancia de la madre, de la importancia de la familia. De eso estuvimos hablando, que Dios mediante este sábado subiremos la predicación al canal, si Dios nos lo permite, pero compárteme, hazme partícipe de lo que tú aprendiste ayer en tu iglesia, ya sea a través de aquí de comentarios en el canal de YouTube, de las redes sociales, de mi teléfono si lo tienes, del correo que aparece aquí en la pantalla. Mucha gente me dice, ¿y cuál es el correo? Chicos, si lo tengo puesto 24 horas aquí en la pantalla, el correo pastoralbertoares@hotmail.com, ahí está, es que está aquí, está puesto aquí en la pantalla, así que ahí lo tienes. Por donde sea, por el medio que puedas tener comunicación conmigo, hazme saber de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué aprendiste, qué te llamó la atención, qué pudiste degustar de la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.